tema muy interesante, muy interesante. Y si es posible, si Dios me permite compartírselo bien, compartan este video a sus amigos, porque este es un tema de mucha importancia para todo cristiano. ¿Sale? Es tan interesante que ya lo están viendo en otras partes. ¿Cómo se llama el tema de hoy? ¿Cómo se llama? ¿Saben cómo? Cristo más nada. Y luego le agregué, Cristo más nada, el gozo de mi vida. Cristo más nada, el gozo de mi vida. ¿Qué les parece si abrimos la Biblia en Filipenses capítulo 3, versículos del 1 al 9, que ya arribamos el capítulo 3 de Filipenses? Filipenses 3 del 1 al 9. Ahí dice arriba, prosigo al blanco. Bueno, es parte de ese capítulo, pero no es todo el capítulo del prosigo al blanco. Ahorita vamos a ver por qué. ¿Ya lo tienen? Filipenses 3 del 1 al 9. Dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo la confianza en la carne. Aunque yo también tengo de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Dice, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, un fariseo, ¿verdad? En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Hasta ahí vamos a llegar. Si agarro todo el capítulo me tardaría 4 horas, ¿verdad? Y estoy tratando de hacerlo un poco más corto. Bueno, hemos visto, hermanos, en capítulos anteriores, el 1 y el 2, cómo Pablo quiere centrar la fe de los filipenses. ¿Centrarla en dónde? En Cristo, ¿verdad? ¿Sí o no? Como el pasaje de la autohumillación. ¿Qué nos mostró el pasaje de la autohumillación? Nos muestra cómo a través de su sacrificio Jesús fue el autor de ¿qué? De nuestra salvación. Y cómo este mensaje también transforma vidas para seguir las pisadas de Cristo, para ser como Él. Esto lo vimos en 2 ejemplos claves. ¿Quiénes fueron? Epafrodito y Timoteo. ¿Sí? Pero Pablo está tratando de enfocar la fe de los filipenses en Cristo. Hasta aquí nos queda claro, hermanos, que nuestra salvación está basada en ¿qué? En la obra de ¿quién? De Cristo. Y nada más. Esto que les acabo de decir tiene que ver con el título de la predicación, Cristo más nada, ¿verdad? Pero hasta aquí nosotros en el capítulo 2 podemos decir, no, pues hasta aquí Pablo nos ha mostrado que la salvación es en la obra de Cristo. Pero en ese entonces, en el tiempo de los filipenses, había un grupo que se llamaban los judaizantes. ¿Quiénes eran los judaizantes? Eran judíos que profesaban ser cristianos. Y estos judíos estaban empezando a visitar a los hermanos para enseñarles que para ser salvos o tener una correcta relación con Dios, era necesario la fe en Jesús más el seguimiento de las tradiciones judías. O sea, Jesús más el seguimiento de las tradiciones judías. En el caso del texto que vamos a ver hoy, estaba enfocado en ¿qué? En la circuncisión. En el caso del texto de hoy, pero además ellos decían otras más leyes judías, pero en este caso era la circuncisión.
Ellos decían que la sola fe en Cristo no era suficiente para tener una correcta relación con Dios. ¿Ok? Entonces, tal vez uno de nosotros no se sienta conectado con el contexto de los filipenses, ¿verdad? Y puede decir, bueno, es que en ese tiempo había ese problema porque iniciaba el cristianismo y los judíos estaban medio desorientados, por eso creían así. Y a lo mejor no nos podemos familiarizar con los filipenses en ese problema de la circuncisión, en ese problema de los judaizantes. Bueno, pero si vemos la condición actual de la fe cristiana de manera sutil o de manera directa, se enseña o se practica que para ser salvos o tener una relación correcta con Dios, se requiere fe en Cristo más algo. ¿Sí o no? Tal vez no sea más la circuncisión, más las leyes judías, pero ahorita actualmente hay gente que en la prédica o en la práctica te dicen, sí se necesita la fe en Cristo más algo más. Entonces, hermanos, ese más algo tiene un sinnúmero de significados, ¿sí o no? Que ahorita los vamos a tocar. Pero en general, hermanos, es un esfuerzo propio. Ese más algo es un esfuerzo propio. O sea, dicen, necesitas la fe en Cristo más tu esfuerzo. Suena tentador creerlo, suena bíblico creerlo, pero Pablo aquí nos va a hablar de algo muy importante para el cristiano y es Cristo más nada. ¿Sí? Para los que no son cristianos y buscan una relación con Dios a través de otra religión, es la misma fórmula. ¿Cuál es la fórmula de ellos? Fe en su Dios, más qué, más algo, más un esfuerzo, más un mérito propio. ¿Sí o no? Entonces, sí tiene que ver lo que Pablo les está hablando a los filipenses, sí tiene que ver con nuestra fe actual. ¿Están de acuerdo o no? Entonces, les quiero hacer unas preguntas. Fe más algo. ¿Es algo correcto? ¿Es esto correcto a la luz de la Escritura? Estoy hablando para salvación, para tener una relación correcta con Dios. Los méritos de Cristo para nuestra salvación requieren algo más de nosotros para que sean efectivos. ¿Podrá una fe basada en obras llevarme a una relación correcta con Dios? Esas tres preguntas las vamos a tratar de responder y vamos a ver lo que Pablo le dice a los filipenses. Y quiero que pongamos atención para conectar esto al tiempo en que estamos ahorita. ¿Sale y vale? Todos nosotros creemos que sí lo sabemos, creemos que sí es real. Muchos lo saben teóricamente, pero en la práctica no lo hacen, no lo practican. ¿Sale? Bueno, vamos a comenzar. Pablo comienza en el versículo 1. ¿Cómo comienza Pablo? Cada quien váyase a su Biblia y vaya siguiéndome, no lo vamos a leer, pero cuando yo les diga versículo 1, váyanse al versículo 1, véanlo y léanlo, ¿verdad? Pablo comienza en el versículo 1 diciéndole a los filipenses que pase lo que pase, dice, por lo demás, o sea, pase lo que pase, que se gocen ¿en quién? En el Señor. Creo que todo lo que escribió Pablo en los capítulos 1 y 2 los lleva como una carretera al destino del gozo en Cristo, ¿sí o no? O sea, todo lo que viene en el 1, todo lo que viene en el 2 es como una carretera y al final desemboca en ¿qué? Pase lo que pase, gócense en el Señor. Porque Pablo en el 1 habla de la cárcel, habla que estuvo en problemas, ¿sí me explico? Y todo eso al final dice Pablo, por lo demás, gócense en el Señor. Pero lo que está a punto de escribirles en el capítulo 3 también los va a llevar al mismo destino. ¿A cuál? Gócense en el Señor. Al final del mensaje, hermanos, quiero llevarlos del nuevo a este versículo 1. Lo vamos a dejar ahí por un ratito, pero quiero llevarlos del nuevo y quiero que alguien me lo recuerde. ¿Quién me lo va a recordar hoy? Que al final del mensaje vamos a regresar a gócense en el Señor. ¿Quién me lo recuerda? Flor me lo va a recordar al final. Se fijan, hermanos, si se fijan, esta es la labor del Espíritu Santo a través de la Escritura. ¿Cuál? Llevarnos al gozo profundo de conocer a Cristo. Independientemente de las situaciones de las que estemos experimentando, una de las labores principales del Espíritu Santo a través de la palabra es esa: gócense en el Señor. ¿Ok? Pablo detectó
que cuando nuestra fe está enfocada en Cristo nos lleva a ¿qué? A un gozo y a un disfrute de Dios. Pero cuando nuestra fe está distorsionada, cuando nuestra fe está mal entendida o mal enfocada, trae insatisfacción, sabe mal, es amarga, no se disfruta. Es como que una carga cuando nuestra fe está mal enfocada. Hoy vamos a ver cómo se puede distorsionar nuestra fe a tal grado de que no sea disfrutada por ti. Por eso al final del sermón vamos a regresar, gózate en el Señor. Porque ese es el objetivo de nuestra fe, el disfrute y el gozo de conocer a Cristo. Entonces, es por eso, hermanos, que él tomó el tiempo para escribir este capítulo 3, porque dijo, su fe tiene que estar bien enfocada, si han de gozarse en el Señor. Y creo que lo que vamos a ver hoy es uno de los más grandes enemigos de nuestra fe, lo que viene en el capítulo 3. En el versículo 2, si se fijan ahí ustedes, podemos ver que lo que les enseña en este capítulo es algo que comúnmente él repite a todos los creyentes. Dice, se los voy a decir de nuevo, ¿verdad? ¿Sí se fijan o no? Y les dice que él nunca se va a cansar de hacerlo, porque eso va a proteger, ¿qué? Su fe. Entonces lo que va a decir es algo importante acerca de la fe, es algo importante para todo creyente. Y dice, y lo voy a repetir cuantas veces sea necesario. Entonces, lo que Pablo está a punto de decirles, ¿será importante o no? Por supuesto. Entonces, adentrándonos al tema en el versículo 3, ya lo tienen ahí. Vemos que Pablo usa 3 veces una palabra. ¿Cuál es la palabra que usa Pablo ahí? Guardaos. ¿Y cuántas veces lo dice? 3, ¿verdad? Que en otras palabras, Pablo está diciendo, cuidado, 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 cuidado. Él usa 3 veces esta palabra para decir que realmente lo que les está diciendo es una situación de ¿qué? De peligro. No. O sea, desde entrada el versículo 3 nos dice, pónganse abusados, fíjense. El versículo 3. ¿Es el 2? Sí. Todavía, bueno, estoy en el 2 pues. No me lo tomen a broma, hermanos. Es el versículo 2, ¿verdad? Me están diciendo. El versículo 2. Es que yo lo puse aquí en mi mensaje. No me lo tomen en broma, hermanos, pero es similar a cuando tú vas por la calle y luego una vez ves un letrero que dice, cuidado con el perro, ¿eh? ¿Quién le ha pasado eso? Que ve un letrero de cuidado con el perro. Bueno, y luego sigues caminando, ¿verdad? Y te encuentras otro letrero que dice, ya se va acercando más, cuidado con el perro, ¿eh? Ya te lo dijo 2 veces. La verdad, yo sí veo ese segundo letrero, digo, este perro va a estar bien peligroso, ¿eh? Porque nomás me dijo una vez, ya me daban 2. Y das otros pasos y dice, se lo advertimos, acaba de ser mordido por el perro, ¿verdad? Porque el perro era bravo, ¿verdad? Pero fíjense, aquí nos dice 3 veces, cuidado, 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 ¿verdad? Y es como el anuncio de cuidado con el perro. Este tema, hermanos, nos pone a pensar desde el versículo 2, que nos dice, bueno, ¿de qué les dice Pablo que se cuiden? ¿Ya lo identificaron ahí? En pocas palabras, Pablo les está diciendo que se cuiden de los judaizantes, que ya les comenté ahorita, ¿verdad? Que se cuiden de sus enseñanzas. ¿Alguien tiene por ahí Hechos 15:1? ¿Qué dice Hechos 15:1? Entonces alguno que venía de Judea enseñaba a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Esos eran los judaizantes, ¿verdad? Los que decían que había que añadirle algo más a Cristo. Entonces, Pablo les está diciendo, cuídense de ellos, ¿verdad? Nos habla de ellos. Lo repetiré de nuevo. Enseñaban que para ser salvos, aparte de la fe en Cristo, se requería la práctica de las tradiciones judías, incluyendo la circuncisión. Entonces, ellos enseñaban, según lo que leímos en Hechos 15:1, que si no se circuncidaban bajo el rito de Moisés, ¿qué pasaba? No podían ser salvos. Este tema, hermanos, no se trata en sí de la circuncisión, pero es necesario que mencione a grandes rasgos
lo que la circuncisión representaba o representa para los judíos, ¿verdad? Porque si no, no vamos a entender bien por qué Pablo estaba diciendo, cuidado, cuidado, cuidado. En la práctica es el corte y la extracción del prepucio de los órganos o del órgano sexual masculino. Es una partecita que está en la punta del órgano sexual masculino, ¿verdad? Era un corte y una extracción, ¿verdad? Aunque la circuncisión no fue una práctica que inventaron los hebreos, pero ellos le dieron otro símbolo, ¿verdad? Dios le dio otra simbología, le dio otra perspectiva. Dios se lo ordenó a Abraham en Génesis 17:10 que lo hiciera con él y con todos los de su casa, ¿verdad? Y con ese acto externo, él sella el pacto que Dios hizo con Abraham cuando le dice que él iba a ser padre de muchos descendientes y que a través de su descendencia él iba a bendecir a todas las naciones, que estaba apuntando hacia Cristo Jesús, que iba a venir el Mesías a través de su descendencia, ¿ok? Entonces, cierra Dios el pacto con esa ordenanza, ¿verdad? Entonces, la circuncisión era como que la señal del pacto y sirvió como una marca de identidad física para los judíos y era una señal de que ellos eran parte del pueblo especial de Dios. Todo aquel que no era judío y se convertía al judaísmo tenía que circuncidarse para ser parte de los judíos. Alguien que era converso no podía decir, bueno, soy converso, pero no me voy a circuncidar. No, la circuncisión simbolizaba que eras parte ya del pueblo especial de Dios. Entonces, como habíamos aprendido que las prácticas del Antiguo Testamento, ¿hacia quién apuntan, hermanos? Hacia Cristo, ¿verdad? Y en realidad, hermanos, este acto externo indicaba el deseo de Dios de que su pueblo fuera circuncidado, pero ¿dónde? Externamente, en sus corazones. Miren, en Deuteronomio 10:16 dice, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. O sea, ese era el deseo realmente de Dios. No tanto el acto externo, sino realmente Dios apuntaba a algo más profundo. Dios promete que un día Él iba a circuncidar los corazones de su pueblo. En Deuteronomio 36 dice, y circundará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma a fin de que vivas. Era una promesa de que Dios dijo, bueno, ahorita tienen el acto externo, pero va a venir un día donde yo voy a circuncidar, voy a hacer una obra más profunda que ese acto externo. Esto es lo que Él haría, ¿se acuerdan? En el nuevo pacto. En Jeremías 31:3 dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. ¿Qué es el pacto? Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Era Jeremías 31:33. Entonces, hermanos, en la historia, ¿dónde estaban colocados los filipenses en ese momento? Ya había venido Cristo, ¿no? ¿Sí o no? Entonces el nuevo pacto ya estaba ahí. ¿Sí? Entonces, la circuncisión, al haber venido Cristo, la circuncisión del corazón contaba más que una señal externa ya. Ya tenía otro sentido la circuncisión. ¿Sí se fijan o no? Ya Cristo había venido, ya no era necesario. Ya el nuevo pacto había venido, ya había venido la circuncisión del corazón, ya no la circuncisión externa. Entonces, Pablo muestra su repulsión a esta enseñanza por ser algo que es opuesto a lo que enseña el Evangelio, y nos lo muestra en la manera en que se refiere a esas judaizantes. ¿Cómo les dice Pablo a los judaizantes? Primero les llama perros. Los judíos consideraban a los perros como un animal inmundo, así como tú ves una rata en la calle, para ellos eran como una especie de roedores los perros. Ahora pregunta, ¿cómo le llamaban los judíos a los gentiles? Les llamaban perros. Ese era el sobrenombre para decirle a alguien que no era judío, que no pertenecía al pueblo. Para ellos era como un perro, ¿verdad? Y ahora, ¿quién les dice perro a ellos? Pablo les dice perros a ellos. Ah, caray, ¿cómo está esto? Diciendo que con esto, que ahora la iglesia, a través de Cristo, ahora la iglesia es el verdadero Israel.
Y que si ellos están confiando en agradar a Dios de esta manera, por medio de sus esfuerzos y de rituales, pues ahora son como gentiles, si no han sido circuncidados en su corazón. Pablo les dice perros por esta razón. Y luego también Pablo les dice obreros malvados. Qué gran maldad, hermanos, enseñar a otros que pueden agradar a Dios a través de sus propios esfuerzos. No es una maldad esta. No es una maldad desviar la atención de la obra de Cristo a alguien y decirle es que es por tus esfuerzos. Por eso Pablo les dice obreros malvados. Y un pecado. Y un pecado, ¿verdad? Y luego también les dice mutiladores del cuerpo. ¿Saben por qué les dice mutiladores? Se está hablando específicamente físicamente de que cortan el cuerpo, están hablando de la circuncisión, pero Pablo está dando a entender que ahora en Cristo la circuncisión se ha convertido en un inútil corte del cuerpo. Es solo una mutilación sin efecto. Por eso les dice mutiladores del cuerpo, o sea, ya no les dice circuncidadores falsos, no, dice, es una mutilación. Entonces desde un inicio Pablo les llama así muy fuerte y nos deja ver lo errado que estaban ellos conforme al evangelio. ¿Sí se fijan? Ahora sí, en el versículo 3 Pablo menciona lo que es la verdadera circuncisión. Ahí lo tienen. Pues nosotros somos la verdadera circuncisión, ¿verdad? Y Pablo dice que el verdadero Israel no se basa en la obediencia externa de la ley. Como vimos anteriormente, la circuncisión. ¿Para qué era la circuncisión? Apuntaba a la necesidad de ¿qué? De un corazón limpio. ¿Sí? Y ahora en Cristo, en realidad, hemos sido limpiados de nuestros pecados. Ahora en Cristo hemos experimentado una circuncisión en nuestros corazones. Algo que la circuncisión externa no pudo hacer y apuntaba a otra circuncisión, a una necesidad mayor. Ahora en Cristo, ahora tenemos la real circuncisión de nuestros corazones. Ahora sí nuestros pecados han sido totalmente perdonados. Ahora sí tenemos un limpio corazón delante de Dios a través de lo que Cristo hizo. Y más adelante en ese versículo 3 dice que el verdadero creyente, el que realmente ha sido circuncidado, dice que adora desde su interior, guiados por el Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Sí se fijan o no? Porque servir al Señor también es adorar al Señor. Entonces dice que los verdaderos circuncidados dicen que ahora es una adoración, no es externa, ¿cómo es? Interna. No basada en leyes ni en deberes religiosos. ¿Y cuál es la marca de aquellos que han sido circuncidados? Dice que la marca es que se glorían en Cristo. ¿Sí se fijan ahí qué dicen? Solo en Cristo. La palabra en griego que Pablo usa para gloriarse es una alegría exultante. ¿Qué es exultante? Es una alegría muy intensa. O sea, los verdaderos circuncidados han sido circuncidados en su corazón, les han sido dado al Espíritu Santo. Viene una adoración interna más que externa. Y luego otra marca es, se glorían solo en Cristo con una alegría inmensa. Es decir, se jactan de lo que Dios ha hecho y no de lo que podemos lograr con sus propias fuerzas. Comunidad, todo el mundo es jactancioso. O se jactan en Cristo o se van a jactar en ellos mismos. Los judíos depositaron su confianza en ser circuncidados, en ser descendientes de Abraham y de realizar las ceremonias. Y sí, hermanos, esto era aplicable en el antiguo pacto. No me malentiendan, no estaban mal en el antiguo pacto. Pero ahora que Cristo había venido, estas cosas no podían salvarlos. No podían. El verdadero creyente ve su carne pecaminosa, sin ninguna capacidad de merecer la salvación o de agradar a Dios. Todo lo que proviene de su vida, de su carne, dice, los que no tienen su confianza en la carne, todo el verdadero creyente ve su pecaminosidad. Por eso se glorían solo en Cristo. Comunidad, esto es lo que diferencia al cristianismo del resto de las religiones. Y dices tú, ¿qué? Bueno,
en cuestión de tener una relación correcta con Dios, las demás religiones son fe, más lo que el hombre hace. Y el cristiano es fe en lo que Dios ya hizo. Fíjense, la fórmula es, para los que no creen en Cristo, la fórmula es religión infructuosa, ¿verdad? La fórmula es fe más obras igual aceptado por Dios. Para el cristiano es fe en los méritos de Cristo más nada igual aceptado por Dios. Pablo aquí les está diciendo eso. En el versículo del 4 al 6, Pablo les dice a los filipenses, fíjense ahí en su Biblia en el 4 al 6, les dice que la salvación no está en algo más fuera de Cristo, y que si alguien puede jactarse en la carne es Él, y les da una lista de credenciales del pasado, y empieza Pablo a decirles, nació siendo parte del pueblo del pacto, nació siendo judío, no fue un converso al judaísmo de otra ciudad, no, él nació siendo judío, fue circuncidado en observancia de la ley al 8º día de nacido, era de una de las dos tribus de más élite en los judíos. Una era la tribu de Judá y la otra era la tribu de Benjamín. De hecho, dentro del contorno del territorio de Benjamín estaba Jerusalén, ¿verdad? Él era de sangre pura hebrea, también tenía su lengua, sus actitudes y sus costumbres. Era un defensor de los más ortodoxos del judaísmo, al grado que perseguía a los que se oponían a él, y en este caso menciona, perseguía a la iglesia cristiana, a los seguidores de Cristo. Fue enseñado por un gran maestro de la ley que era Gamaliel, por lo cual él era fariseo. Y los fariseos eran de los más ortodoxos, ¿verdad? Nadie externamente podría culparlo por no guardar ningún punto de la ley. Él dice, yo era irreprensible. O sea, si alguien tenía credenciales de que jactarse y de decir, yo tengo una relación correcta con Dios, dice, era yo. Este era Pablo, los que acabamos de ver. Y en el versículo 7, ¿qué dice el versículo 7? Dice que él veía estas cosas como ¿qué? Como una ganancia. Y si lo vemos en términos empresariales, que es lo que el griego nos indica para la palabra ganancia, es profit, es ganancia, porque en el griego significa ganancia. Si lo vemos en ese término, significa, es como si tuviéramos la columna de nuestros libros de contabilidad y tuviéramos una columna de ganancia y una de pérdida, ¿verdad? Y Pablo tenía en un principio todas estas cosas que acabamos de leer, las tenía en la columna de ¿qué? De ganancia. Decía, esto está chido, ¿verdad? Pero dice que ahora que ha experimentado el deleite de conocer a Cristo, dice que ha borrado esa columna. Y dice que ha pasado todo lo que tenía de ganancias, lo pasó como pérdida. Para él ya no tiene ningún valor. ¿Y saben qué está reconociendo Pablo aquí? Reconoce que todo lo anterior, todo lo que él tenía eso, no lo había acercado realmente a Dios. Al contrario, toda esa jactancia lo había alejado de él. Por eso lo estimó como ¿qué? Como pérdida. En el versículo 8, él dice que no solo estima lo del pasado como pérdida, ¿sí o no? Porque en el versículo 7 empieza con el pasado, dice, yo era esto y yo lo estimé, ¿sí o no? Pero ahora en el 8 él dice que continúa haciéndolo ¿con qué? Con todas las cosas. O sea, no solamente dicen, bueno, lo del pasado sí, lo que hago ahora esto sí es ganancia. No, dijo, aún lo que ahorita estoy viviendo, lo que ahorita está pasando, dice, todas las cosas, dice que las estima como pérdida también. Continúa haciéndolo. No nada más en el pasado, ahorita la sigue estimando de la misma manera. ¿Por qué las estima así? Por algo que sobrepasa en valor a todas las cosas. ¿Qué es algo que sobrepasa en todo valor? Cuando dicen la excelencia, ¿qué es la excelencia? Lo más alto de lo más alto. ¿Qué es lo que sobrepasa de valor a todas las cosas, según él? El conocer a Cristo.
El conocimiento de Cristo. ¿Saben? La palabra en griego para conocimiento, hermanos, muestra un conocimiento experimental, un conocimiento personal, un conocimiento de conocer algo de primera mano. Es una relación no es de conocimiento teórico, es algo experimental, ¿verdad? Y dice Pablo, por esto estoy dispuesto a perderlo todo, porque realmente lo bueno que pierda en este mundo, comparado con conocer a Cristo, tiene un valor totalmente como nada. Por eso estoy dispuesto, hermanos. ¿Cuántos de ustedes no sufren por perder algo aquí en este mundo? ¿Cuántos de ustedes dicen, perdí algo bueno por causa de Cristo, y lo ven como Cuando Pablo lo pone en el lugar correcto, dice todo, sí, todo. Si no es Cristo, todo es pérdida. Pablo dice que todo, sí, todo, donde yo pueda confiar, dice que lo tiene por basura. ¿Sí se fijan? La palabra basura en el original, porque tiene su raíz de perro también, en el griego, pero en el original la palabra basura viene del desperdicio de comida que se le da a los perros. ¿Se cuenta? ¿Te sobró comida? Dáselo al perro. Eso es basura en este contexto. Y otros lo usan como estiércol o excremento. Basura para mí es una palabra muy bonita que Pablo usó para todas las cosas que no sean Cristo, que él persigue. La pregunta es para ustedes, ¿cómo arrojas los desechos de la comida? ¿A poco los tiras así como que, ay, mira, qué padre, ¿verdad? Con repugnancia, ¿verdad? ¿Sí o no? Te manchas y ahí vas por una servilleta de volada, ¿verdad? Así veía Pablo todas las cosas en comparación a Cristo. Hermanos, imagínate que todos lloráramos cuando el camión de la basura se lleva nuestra basura. O porque nuestros perros se comen nuestros desperdicios. Decir, ¡ay, no, se está comiendo el desperdicio! Eso era algo muy valioso. O agarrar la bolsa, ¡no se la lleve, por favor! Pues es obvio que no sabemos qué es basura, sabemos qué es desperdicio. Imagínate que lloraras porque le bajas al baño y se va a ir tu excremento a la tubería. O sea, así tan grotesco me estoy viendo. Es que Pablo lo veía de esa manera. Pablo está dispuesto a perderlo todo para ganar a Cristo. Su columna de ganancia, su riqueza, es Cristo mismo. Todo lo demás va en la columna de pérdida. Su tesoro que realmente trae ganancia para su vida es Cristo, no otra cosa. Cierro con el versículo 9. Y Pablo continúa y dice, y ser hallado en Él. ¿Saben qué significa eso? Estar continuamente unido a Él. Estar con Él siempre. Es una relación continua. No pretendiendo estar unido a Él a través de mi moralidad externa, rituales, ceremonias religiosas y buenas obras. Dice, no, según mi justicia. Comunidad, debemos entender siempre que somos pecadores por naturaleza. Nuestra condición ante Dios por naturaleza es injusto. Y lo que esto significa es una relación rota con Dios por naturaleza. O sea, por naturaleza estamos separados de Dios. Pero Pablo nos dice que si ponemos nuestra fe solo en Cristo, en los méritos de su vida obediente, en su justicia, dice que nosotros somos justificados. ¿Qué significa esto? Dios mismo nos declara justos. ¿Qué significa esto? Él mismo nos da el estado de justos. Dios nos dice, tú eres justo por medio de la fe en Cristo. ¿Y sabes qué, hermano? Es un derecho que está continuamente delante de Dios. Por eso tú serás hallado en Él continuamente. ¿Qué provoca todo esto que acabamos de ver en el corazón de un creyente? Donde dices, Cristo más nada.
sus únicos méritos, más nada. Y tengo una relación correcta con Dios. Soy declarado justo por Él. Así como Él me dio la fe para creer, Él me dio un veredicto que dice justo. ¿Qué provoca esto en un creyente? ¿Quién me iba a recordar el versículo 1? Gozaos en el Señor. ¿Nos gozamos en qué? ¿En mi justicia? En el Señor. ¿Nos gozamos en qué? ¿En mis méritos? En el Señor. Por eso vuelve otra vez al versículo 1. Nos gloriamos con una alegría exultante. Por eso dice, los de la circuncisión se glorían en el Señor. Dice, y no confían en su carne. Por eso Pablo decían, cuidado, cuidado con esos que dicen Cristo más algo más. Cuidado con esos que dicen que también es tu mérito. Hermanos, estemos alertas por aquellos que predican a Cristo más algo más para ser aceptados por Dios. Aguas por aquellos que predican la gracia, pero viven en la práctica Cristo más algo más para ser aceptados por Dios. Cuidado. Cuidado por aquellos que dicen creer en Cristo y también los rituales y las ceremonias que indican la ley. Actualmente hay cristianos como los judaizantes que creen en el Antiguo Testamento, que creen en las prácticas y se nos hacen muy sabios porque buscan mucho conocimiento. Pero no se dejen apantallar. Pablo nos dice, cuidado con ellos. No se dejen engañar. Ellos siguen sus propios esfuerzos. Es Cristo más nada lo que necesitamos para ser aceptados por Dios. Tal vez ellos no han visto el testimonio de Pablo en Filipenses. O sea, decir, mira, Pablo lo está diciendo, él lo experimentó vivir bajo la ley. Mira lo que dice de esto. Tal vez no le dan tanto peso al Nuevo Testamento. Bueno, allá ellos. Pero un verdadero cristiano es Cristo más nadie. Y que lean Gálatas también, donde habla de eso. Y un cristiano camina así. Cuidado con aquellos que predican a Cristo más pactos, a Cristo más nuevos niveles de fe, a Cristo más mayores sacrificios de ayunos y de oraciones y de cosas así para ser aceptados por Dios. Cuidado, hermanos, y les voy a decir algo muy fuerte. Cuidado con aquellos que mueven tus deseos hacia la búsqueda de la basura, hacia la búsqueda del desperdicio de la comida que se le da a los perros, que mueven tus deseos hacia la búsqueda de la popó, del estiércol, de puras cosas materiales que para Pablo estimaba pérdida, y no mueven tus deseos hacia la persona de Cristo. Cuidado, serán muy sabios, tendrán mucho éxito, pero son perros malvados y mutiladores. A ver si me ven por el Facebook que me cae, pero eso es, hermanos. Miren, Cristo dijo, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás, todo vendrá por añadidura. Hermanos, sean hallados en Él, no buscando su propia justicia, sino la que viene por medio de la fe en Cristo, que es su justicia. Y les digo una cosa, no vivan por las añadiduras, porque ahí Cristo dijo, y todo lo demás será añadido, pero ese no era el énfasis. Es más, si Cristo pudiera haber dicho las añadiduras, no vivan por los desperdicios, no vivan por el estiércol, no vivan por la basura. O sea, va a venir, pero ese no es el enfoque del versículo. Y a nosotros como creyentes, no nada más les dije a todos los demás, a ustedes y a mí, tengan cuidado de no ser como los Gálatas, en Gálatas 3:3, donde dice que comenzaron en el espíritu y luego terminaron en la carne. O en la ley otra vez, en el legalismo.
para ustedes y para mí, comencemos a cambiar, imagínense que comencemos a cambiar los medios de fe que Dios nos dio. ¿Cuáles son los medios de fe? La palabra, la oración, la comunión, que los empecemos a cambiar de un medio de agradecimiento y de deleite y de disfrute de Dios, cambiarlos por un medio para agradarle y para decir, si no haces esto, no vas a ser agradable delante de Dios. Aguas, porque todo lo que tenemos de Cristo es para su disfrute y para su gozo. Aún la santificación que somos llamados a tener, la hacemos desde otra perspectiva. No es para agradar, porque yo ya soy llamado justo por medio de la muerte de Cristo. Aguas de querer ponerles a todos un chorro de reglas y luego también enseñar nosotros que así se llega a Cristo. Aguas, y predicamos Cristo más algo para nuestra salvación. Aguas. Tengamos siempre esta verdad en nuestros corazones y no duden que como Pablo se las está repitiendo continuamente para proteger su fe, a lo mejor yo se las tenga que estar repitiendo constantemente y repitiéndomela a mí mismo. Es Cristo más nada lo que yo necesito para ser aceptado delante de Dios. Nunca dejes de repetírtelo. De ahí va a brotar tu adoración, de ahí va a brotar tu gozo, de ahí va a brotar todo lo que tú eres para que puedas vivir la vida. ¿Sale? La próxima vez que vean una bolsa de basura, acuérdense de sus logros, acuérdense de su justicia personal. Cada vez que vean fregadura, acuérdense de eso. Y cada vez que vean popó, acuérdense de eso. Y entonces, alegrémonos de Cristo, gocémonos en Él, Señor, como Pablo lo dijo en el versículo 1. Vamos a orar para terminar esta mañana. Vamos a tocar la de Jesucristo basta, mi Tony.